Adelaida Solórzano estaba junto a la lavadora, repasando la ropa del cesto. Los martes era su día de colada, un hábito adquirido a lo largo de 12 años de matrimonio. Revisaba metódicamente los bolsillos antes de meter las cosas en el tambor. De los vaqueros de Fabricio, sacó cheques arrugados de las tiendas, de su camisa un bolígrafo olvidado. Y cuando cogió su chaqueta gris, la que llevaba en las tardes más frescas, había un papel cuádruplemente doblado en el bolsillo. Adelaida desdobló la nota sin pensar demasiado en ella. La caligrafía era femenina, pulcra, las letras redondeadas. Rúa San Miguel, casa 17, mañana a las 7 de la tarde. Bue. Releyó el texto 2 veces, intentando averiguar qué podía significar. Fabricio había llegado ayer a casa sobre las 9:30, diciendo que se había retrasado en la tienda por culpa del inventario. No lo puso en duda. Confiaba en su marido y estaba acostumbrada a sus imprevisibles horarios de trabajo en las 3 tiendas de electrodomésticos que había abierto en los últimos 8 años. La calle San Miguel estaba en la parte antigua de la ciudad, casas pequeñas con tejados de tejas rojas y patios estrechos, donde las mujeres colgaban la colada en cuerdas tendidas entre los balcones. Adelaida conocía la calle. A veces pasaba por delante de camino a ver a su madre, que vivía en el barrio vecino. ¿Qué podía estar haciendo Fabricio allí? ¿Y quién era esa V? ¿El nombre Valentina? ¿Victoria? ¿Vivian? Metió la nota en el bolsillo de la bata y siguió ordenando la ropa, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a lo que había encontrado. Sus manos ordenaban automáticamente camisas, calcetines y toallas, y su mente se llenaba de preguntas. En todos los años de matrimonio, nunca había encontrado nada sospechoso entre las cosas de su marido. Fabricio era un hombre ordenado, meticuloso con los pequeños detalles. Siempre vaciaba los bolsillos antes de quitarse la ropa, guardaba sus documentos en una carpeta especial y echaba la calderilla en un tarro de cristal sobre la cómoda. Evidentemente, esta nota había caído en su bolsillo por accidente. Durante el desayuno, Fabricio estaba como siempre, leyendo las noticias en su teléfono, bebiendo café fuerte sin azúcar y quejándose de la pereza de los nuevos empleados. Había contratado a 2 vendedores la semana pasada porque los antiguos habían dimitido casi simultáneamente. Uno se había ido a un competidor que ofrecía mejores condiciones y la otra, una joven llamada Rosa, se había casado y trasladado a otro estado. Adelaida observó furtivamente a su marido, tratando de detectar algo inusual en su comportamiento, pero todo le resultaba familiar. Fabricio untaba el pan con una fina capa de mantequilla, como hacía siempre, arrugaba la nariz ante las noticias políticas y, de vez en cuando, murmuraba algo para sí. A sus 38 años, seguía siendo un hombre atractivo, alto, con un espeso cabello oscuro, solo ligeramente teñido de gris en las sienes, y unos ojos marrones que antaño habían hecho que Adelaida se olvidara de todo en el mundo. «Esta noche volveré a llegar tarde», dijo levantándose de la mesa. «Tenemos un problema con el proveedor del aire acondicionado. Trajeron el modelo del año equivocado y ahora estamos lidiando con devoluciones». «Te dejaré la cena en la nevera», contestó Adelaida, como había hecho cientos de veces durante sus años juntos. Fabricio asintió, le dio un beso en la mejilla, rápido, casi formal, y se marchó. Ella oyó arrancar el motor de su camioneta blanca y se quedó sola en la cocina, con una taza de té sin terminar en la mano y pensando en la nota. ¿Podría estar relacionada con el trabajo? Pero entonces, ¿por qué tanto secreto? ¿Y por qué la reunión estaba prevista en la casa y no en la oficina o en un café? Fabricio tenía un pequeño despacho encima de la tienda principal, donde se reunía con los proveedores y se ocupaba de los asuntos administrativos. Adelaida intentó recordar a las mujeres que trabajaban en las tiendas de su marido. Aparte de Rosa, que había dimitido, estaba Lucía, una mujer de unos 50 años que llevaba 4 trabajando para Fabricio. Seria, fiable, con 3 hijos mayores.
no encajaba en la imagen de la misteriosa búho. En la nueva tienda, abierta hacía 6 meses, trabajaba una chica muy joven, pero Adelaida no recordaba su nombre. Y luego estaba... ¿Cómo se llamaba? Una mujer alta y rubia a la que había visto un par de veces cuando había visitado a su marido en la tienda. Valentina, creo. O era Verónica. El día transcurría lentamente. En la escuela, Adelaida daba clases de matemáticas a los alumnos de 7º y 8º, explicando ecuaciones algebraicas y revisando los exámenes. La escuela José de Alencar era pequeña, solo 12 clases, y Adelaida conocía a casi todos los alumnos por su nombre. Llevaba 8 años trabajando aquí, desde que se licenció en magisterio. Sus colegas la respetaban por su profesionalidad y paciencia, y los niños la adoraban por su imparcialidad y disposición a ayudar. Normalmente estaba inmersa de lleno en el proceso de enseñanza, pero hoy sus pensamientos volvían una y otra vez a la nota que había encontrado. En la lección del 7º B, confundió 2 veces los ejemplos de la pizarra y durante la explicación del tema de interés, olvidó de qué estaba hablando y dejó de hablar en mitad de la frase. Los niños se dieron cuenta de su despiste. En el recreo, Carlos Méndez, uno de los alumnos más brillantes, llegó a preguntarle si se encontraba bien. «Solo cansada», mintió Adelaida sonriendo al chico. «Tengo muchas cosas que hacer en casa». En la sala de profesores, a la hora de comer, los compañeros hablaban de las próximas vacaciones. Doña Isolda, la profesora de historia, planeaba un viaje para ver a su hija en São Paulo. El señor Ricardo, profesor de educación física, iba a reformar la casa. Adelaida los escuchaba y pensaba en lo que haría durante el verano. Normalmente, Fabricio y ella se iban al mar, alquilando una casita en Ubatuba durante 15 días. Este año su marido aún no había dicho nada sobre planes de vacaciones. Después de clase, volvía a casa en su viejo Volkswagen rojo que Fabricio le había comprado hacía 3 años. El coche era de segunda mano pero fiable, y Adelaida lo agradecía. Antes tenía que coger el autobús para ir al trabajo, lo que le llevaba casi 1 hora de ida. En casa preparó la cena: pollo frito con arroz y judías, el plato favorito de Fabricio. Mientras el pollo se cocinaba, se sentó a la mesa de la cocina y sacó la nota, estudiándola por enésima vez. El papel era liso, arrancado de un cuaderno. La tinta era azul, el bolígrafo parecía de tinta de bolígrafo. La letra era femenina, demasiado pulcra y redondeada para un hombre. La B estaba escrita con un rizo, casi como caligrafía. A las 7 de la tarde, hora del misterioso encuentro, se asomó a la ventana de la cocina y miró la calle vacía. Su casa estaba en un barrio tranquilo donde había poca gente por las tardes. La mayoría de los vecinos eran personas mayores que se acostaban temprano. De vez en cuando pasaban coches que volvían del trabajo y los perros ladraban en los patios de los vecinos. Fabricio no apareció hasta las 10:30, cansado e irritado. Oyó el ruido del motor, luego el portazo, pasos pesados en el camino de la casa. Entró, se quitó los zapatos en el pasillo y ella vio que tenía la camisa ligeramente arrugada y el pelo despeinado. «Un día de pesadilla», se quejó él, entrando en la cocina. «El proveedor no nos entregó los modelos que habíamos pedido. Tuvimos que desmontarlo todo sobre la marcha, redactar informes, llamar a la central. Tardé casi 3 horas». Adelaida asintió, calentó su cena en el microondas y se sentó a su lado mientras comía. Fabricio habló de problemas con la mercancía, de lo difícil que era encontrar proveedores fiables en estos tiempos, se quejó de los precios de dumping de la competencia. Era lo de siempre. No había señales de que estuviera en otro sitio que no fuera el trabajo. Pero Adelaida se dio cuenta de que no la miraba a los ojos cuando hablaba y tartamudeó un par de veces al hablar de un proveedor. «¿Y cómo van las cosas en la nueva tienda?», preguntó con la mayor naturalidad posible. «¿Cómo están los nuevos empleados?». «Bien. Los jóvenes aprenden rápido,
Ayer vendieron 2 aparatos de aire acondicionado y un frigorífico. No está mal para un día laborable. ¿Cómo se llama la nueva vendedora? No me acuerdo. Fabricio dudó un momento, luego respondió. Valentina. Valentina Reyes. Una chica muy trabajadora, los clientes la adoran. Adelaida sintió que algo le oprimía el pecho. Ve, Valentina, ¿coincidencia o no? Intentó recordar el aspecto de la chica. Alta, delgada, con el pelo largo y castaño. Entre 25 y 27 años. Guapa, eso seguro. ¿Cuántos años tiene? Preguntó tratando de parecer indiferente. No lo sé con exactitud. 28, creo. ¿Por qué? Simple curiosidad. ¿Es de por aquí? Sí, creció aquí. Trabajaba en un salón de belleza, pero le pagaban poco. Fabricio terminó de cenar, bebió un vaso de agua y se duchó. Adelaida se quedó en la cocina, guardando los platos y reflexionando sobre lo que había oído. Valentina Reyes, 28 años, guapa, trabaja en la tienda de su marido, y la nota está firmada con una V. Podría ser una coincidencia. Cuando Fabricio salió de la ducha, ella estaba tumbada en la cama, fingiendo leer un libro. Él se tumbó a su lado, le dio las buenas noches y se quedó profundamente dormido, como hacía siempre. Y ella se quedó a oscuras, escuchando su respiración constante y pensando en lo que debía hacer a continuación. Al día siguiente era miércoles, y eso significaba quedar con Claudia en su café favorito, el Flor de Lis. Eran amigas desde el instituto, se habían conocido a los 15 años y habían mantenido una estrecha relación desde entonces. Claudia había sido testigo en la boda de Adelaide, y Adelaide había ayudado a su amiga a superar 2 romances fallidos y el divorcio de sus padres. Desde hacía 15 años quedaban todos los miércoles para charlar tomando un café. Era su tradición, una tradición sagrada que solo rompían en caso de enfermedad o asuntos urgentes. Claudia trabajaba como enfermera en un hospital de la ciudad, era soltera y tenía un ligero cinismo ante la vida que a veces resultaba irritante y a veces refrescante. No creía en el amor eterno, pensaba que la mayoría de los hombres eran infieles por naturaleza y solía decir que el matrimonio era una lotería en la que solo ganaban unos pocos. El café estaba situado en la plaza principal de la ciudad, en un edificio antiguo de techos altos y grandes ventanales con vistas a la Catedral de San Antonio. Dentro había mesas redondas con tableros de mármol, sillas de mimbre y grandes macetas con palmeras en las esquinas. El dueño del café, don Manuel, conocía a los clientes habituales y siempre los saludaba con una sonrisa. Adelaida fue la primera en llegar y pidió su capuchino habitual. Se sentó en una mesa junto a la ventana, observando a la gente en la plaza, y estaba nerviosa. ¿Cómo contarle a Claudia lo de la nota? ¿Cómo explicarle sus sospechas sin parecer una paranoica? Claudia apareció unos minutos después, alta, delgada, con el pelo corto y oscuro y un maquillaje brillante. Trabajaba en el turno de noche y a menudo parecía cansada, pero hoy estaba despierta y habladora. Llevaba un vestido azul que acentuaba el color de sus ojos y unos pendientes plateados en forma de hoja. «Hola, cariño», dijo sentándose frente a mí. «¿Qué tal estás? ¿Qué hay de nuevo en tu ajetreada vida familiar? ¿Cómo van las cosas con Fabricio?», preguntó cuando don Manuel le trajo el café. «¿Sigues trabajando como loco?». «Sí, como siempre», respondió Adelaida, revolviendo su café. Dudó si contarle lo de la nota. Por un lado, podía tratarse de un malentendido totalmente inocente. Por otro, Claudia era la única persona con la que podía hablar de sus dudas. Su madre era demasiado anticuada para ese tipo de conversaciones y no tenía otras amigas íntimas. «No tienes buen aspecto», dijo Claudia, escrutando el rostro de su amiga. «Estás pálida y tienes ojeras. ¿Has dormido mal?». «La verdad es que no», admitió Adelaida. «¿Qué te pasa? ¿Problemas en la escuela? ¿O con Fabricio?». Adelaida suspiró y sacó una nota del bolso. «Encontré esto en el bolsillo de su chaqueta anteayer». Claudia cogió la hoja,
La leyó y enarcó las cejas. Vaya, interesante. ¿Y qué dice? No pregunté. ¿En serio? Claudia se echa hacia atrás en su silla. Adelaida, encuentras una nota de una mujer en casa de tu marido con una dirección y una hora para quedar y no dices nada. A lo mejor tiene que ver con el trabajo, dice Adelaida, insegura. Tiene mujeres trabajando en sus tiendas. Hay una, Valentina. ¿Valentina? Interrumpió Claudia. Es la V de la nota. ¿No lo entiendes? Podría ser una coincidencia. Podría serlo, podría no serlo. Claudia dio un sorbo a su café y miró fijamente a su amiga. Adelaida, escúchame con atención. Las reuniones de negocios no se programan en casa a las 7 de la noche, con notas secretas. Está claro que esto no es una reunión de negocios. Adelaida sintió que se le apretaban las tripas. No quería ni pensar en lo que podía significar la aparición de aquella nota. 12 años de matrimonio, un hogar juntos, planes de futuro. ¿Podría arruinarse todo por culpa de una B? Fabricio y ella se habían conocido cuando ella tenía 23 años. Él estaba empezando su propio negocio, alquilando una pequeña tienda y vendiendo electrodomésticos de segunda mano. Ella trabajaba como dependienta en una librería y entró para comprar una plancha. Le cae bien enseguida, serio, decidido, con planes de futuro. Su romance se desarrolló lenta y profundamente. Fabricio no se apresuró con la propuesta. Quería primero salir adelante, proporcionar a su familia una vida decente. Se casaron 3 años después de conocerse, cuando él ya tenía 2 tiendas y unos ingresos estables. La boda fue modesta, pero bonita. La luna de miel la pasaron en Río de Janeiro y fueron los 15 días más felices de la vida de Adelaida. Los primeros años de matrimonio fueron difíciles, pero felices. Fabricio trabajaba mucho, ella estudiaba en un instituto de magisterio. El dinero no alcanzaba, pero soñaban juntos, hacían planes, se apoyaban mutuamente. Aún no tenían hijos, decidieron esperar a tenerlos. Y luego, de alguna manera, pasó el tiempo y cada vez se hablaba menos de hijos. Tal vez tengas razón, dijo ella en voz baja, pero ¿qué debo hacer? ¿Montar un escándalo? ¿Exigir explicaciones? Primero, averigua la verdad, dijo Claudia, acercándose y bajando la voz. Síguele. Mira a dónde va, con quién se encuentra. Quizá tus sospechas sean vanas y entonces te calmarás. ¿Seguir a mi propio marido? Eso es... Adelaide no podía encontrar las palabras. Es humillante. Es razonable, la interrumpió Claudia. Adelaida, eres demasiado confiada. Los hombres no son ángeles, e incluso los más decentes pueden tener aventuras. Es mejor saber la verdad que vivir en la ignorancia. Pero, ¿cómo puedo vigilarlo? Tengo trabajo, tengo cosas que hacer. Tengo un conocido, continuó Claudia como si no hubiera oído sus objeciones. Un detective privado, Osvaldo Cruz. Ayudó a una enfermera de nuestro pabellón a descubrir que su marido se gastaba el dinero de la familia en apuestas. Es un hombre muy sensible, trabaja con discreción y eficacia. ¿Un detective privado? Adelaida casi se atraganta con el café. Claudia, eso es, no puedo contratar a un detective para que siga a mi propio marido. ¿Y si se entera? ¿Y si me equivoco? Si te equivocas, lo descubrirás y estarás bien. Y si no te equivocas... Claudia se encogió de hombros. Mejor saberlo ahora que dentro de 1 año o 5. Se sentaron en el café durante otra hora, discutiendo la situación. Claudia habló de los casos de engaño que había encontrado entre sus conocidos. María, de la recepción, se había enterado de la infidelidad de su marido por una vecina. Carlota, del servicio de cirugía, había visto accidentalmente a su marido con otra mujer en un restaurante. Lourdes, del servicio de pediatría, encontró en el teléfono de su marido correspondencia con su amante. ¿Sabes qué es lo más frustrante?, dijo Claudia, removiendo el azúcar de su tercera taza de café. Todas estas mujeres decían que sospechaban que algo iba mal, pero no querían creerlo.
Los maridos se volvían más atentos, hacían regalos sin motivo, se quedaban hasta tarde en el trabajo. Señales clásicas. Adelaida recordó las rosas de ayer y sintió un nudo en el estómago. ¿Qué hicieron después? ¿Después de saber la verdad? De diferentes maneras. María perdonó, pero su marido la dejó por una amante 6 meses después. Carlota montó un escándalo, pidió el divorcio y se quedó con la mitad de los bienes. Lourdes todavía finge no saber nada, pero está ahorrando dinero y consultando con abogados. Por la noche, Fabricio volvió a llegar tarde, pero esta vez no solo trajo un ramo de rosas rojas, sino también una caja de bombones, caros, importados, que solo se vendían en el centro de la ciudad. Solo por diversión, dijo, besando a Adelaida y poniendo las flores en el mismo jarrón donde habían estado las de ayer. Las vi en el escaparate y pensé que te gustarían. Las rosas eran frescas y bonitas, los caramelos eran sus favoritos, con licor dentro. Pero Adelaida miraba estos regalos con creciente recelo. Fabricio rara vez regalaba algo sin motivo. Normalmente era en días especiales o cuando se sentía culpable por algo. La última vez que había traído regalos sin motivo había sido hacía 3 meses, cuando se había olvidado de sus planes para el fin de semana y se había ido a pescar con unos amigos. «Gracias», dijo ella, intentando hablar con naturalidad. «Las rosas son muy bonitas y los caramelos... ¿Te acuerdas de lo que me gusta?» «Claro que me acuerdo». Fabricio sonrió, pero parecía tenso. «Llevamos juntos 12 años». Durante la cena estuvo inusualmente hablador y atento. Habló de lo bien que iban las tiendas, compartió sus planes para ampliar el negocio, incluso sugirió un viaje de verano no a Ubatuba, sino al norte, a Recife, para ver el océano y la arquitectura colonial. Le preguntó por su trabajo, indagó sobre sus alumnos, recordó divertidos incidentes de su vida en común. Adelaida escuchaba y asentía, pero en su mente resonaban las palabras de Claudia sobre cómo los hombres solían ser especialmente atentos cuando tenían algo que ocultar. ¿Eran las rosas y los bombones una forma de cubrir sus huellas? Una forma de eliminar sospechas. Al acostarse, permaneció largo rato a oscuras, escuchando la respiración de su marido. Fabricio se durmió rápidamente, como siempre, de espaldas a ella. Miró el techo y pensó en la nota, en las rosas, en las palabras de su amiga, en el detective, en Valentina Reyes. Quizás era demasiado desconfiada. Tal vez debería preguntarle directamente a su marido, pero algo le impedía hablar directamente. No sabía si era intuición, instinto de mujer o simplemente miedo a descubrir la verdad. Una cosa estaba clara. La incertidumbre se estaba volviendo insoportable y había que hacer algo. Mañana llamaría a Claudia y le pediría los contactos del detective. Osvaldo Cruz. Extrañamente, el nombre le resultaba familiar. El jueves por la mañana, Adelaida marcó el número de Claudia antes incluso de que hubiera ido a trabajar. Su amiga estaba en casa. El turno de noche terminaba a las 6 de la mañana y ella estaba tomando café, preparándose para irse a la cama. «Dame los datos del detective», dijo Adelaida sin preámbulos. «¿Osvaldo?» Claudia sonó sorprendida. «¿Ya te has decidido?» «No lo sé. Puede ser. Dame el número». Claudia dictó el número y Adelaida lo anotó en un papel. Los números parecían normales, pero había algo aterrador en ellos. Llamar a un detective privado era cruzar una línea más allá de la cual su vida, antes tranquila, podía acabar para siempre. En el colegio, llevaba la hoja en el bolsillo todo el día, de vez en cuando la sacaba y la volvía a esconder. En el recreo, después de la 3ª hora, incluso empezó a marcar el número, pero en el último momento abandonó la llamada. ¿Qué le diría a un desconocido? ¿Cómo explicar sus sospechas? La solución llegó inesperadamente, después de una clase de 7º A. Uno de los alumnos, Marcelo Freitas, se le acercó con una pregunta de deberes. El chico procedía de una familia monoparental. Su madre lo criaba sola después de que su padre lo abandonara por otra mujer.
Adelaida conocía la historia por el profesor de la clase. El hombre había vivido una doble vida durante varios años hasta que la verdad salió a la luz. Perdone, ¿pero puedo traer mi trabajo mañana?, preguntó Marcelo. Mamá tuvo ayer un día difícil. Estaba llorando y no quería molestarla con preguntas. Adelaida asintió, mirando la cara seria de un niño de 12 años que había crecido demasiado pronto. ¿Podría permitirse estar en la misma situación que la madre de Marcelo? ¿Podría seguir viviendo en la ignorancia hasta que la propia verdad la abofeteara? Al salir del trabajo, se subió al coche y marcó el número del detective. «Aquí Osvaldo Cruz», respondió una voz de hombre tranquila, profesional. «Me llamo Adelaida Solórzano. Claudia Vargas me dio su número. Necesito su ayuda». «Comprendo. Podemos reunirnos para discutir los detalles. ¿Cuándo es un buen momento? ¿Esta noche? ¿Después de las 7? Me parece bien. ¿Conoces el Café Tropicana en la calle Santos Dumont? Es tranquilo, así que podemos hablar». Adelaide conocía el café, un lugar pequeño y anodino a 2 manzanas del centro. La gente que conocía rara vez iba allí, lo cual era importante. No quería que nadie viera su encuentro con el investigador privado. En casa, preparó la cena para Fabricio y dejó una nota diciendo que había ido a casa de un amigo. Era verdad, después de su encuentro con el detective, pensaba pasar por casa de Claudia. Osvaldo Cruz era un hombre de unos 45 años, de mediana estatura, pelo canoso y atentos ojos marrones detrás de unas gafas de montura fina. Vestía con sencillez, pantalones oscuros, camisa clara, sin detalles llamativos, un hombre fácil de pasar por alto entre la multitud. «Siéntese, por favor», dijo, levantándose cuando ella apareció. «¿Qué va a tomar?». Adelaida pidió té, él café solo. Cuando el camarero se marchó, el detective sacó un pequeño cuaderno del bolsillo. «Háblame de la situación», pidió. Adelaida le habló de la nota que había encontrado, del extraño comportamiento de su marido, de los regalos repentinos. Osvaldo escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando. Su rostro permanecía impasible, pero sus ojos mostraban comprensión. «¿Cuánto tiempo lleváis casados?», preguntó. «12 años. ¿Habían sospechado alguna vez?». «No, nunca». «Hábleme del trabajo de su marido, de su rutina diaria». Adelaida describió el negocio de Fabricio, sus hábitos, su rutina. Osvaldo hizo preguntas calificativas sobre los empleados, especialmente las mujeres, sobre a dónde iba su marido en su tiempo libre. «Valentina Reyes», repitió el nombre. «¿Hace 6 meses que trabaja en la tienda?». «Sí, desde el otoño pasado». «Entendido». El detective cerró su cuaderno. «Mi trabajo consiste en observar y registrar los hechos. No saco conclusiones, solo proporciono información. Si sus sospechas son infundadas, lo sabrá. Si no lo son, usted también lo sabrá». Hablaron de las condiciones de trabajo y de la remuneración. La suma no era insignificante, pero tampoco crítica. Adelaida tenía pequeños ahorros, algunos de la herencia de su abuela, otros de su sueldo. Dinero que estaba ahorrando para comprar muebles nuevos para el salón. «¿Cuánto tardaría?», preguntó. «Normalmente, 1 o 2 semanas bastan para sacar conclusiones preliminares. Si hay algo que ocultar, suele quedar claro con bastante rapidez». Al salir del café, Adelaida sintió una extraña mezcla de alivio y ansiedad. El asunto ya estaba en marcha y no había vuelta atrás. No se quedó mucho tiempo en casa de Claudia. Su amiga se alegró de que Adelaida hubiera decidido dar ese paso y le prometió apoyo en cualquier desarrollo. «Lo principal es que no te delates en casa», le aconsejó. «Actúa con normalidad. Los hombres perciben cuando algo va mal». El sábado, Adelaida estuvo nerviosa todo el día. Fabricio estaba trabajando. Las tiendas están especialmente concurridas los fines de semana. Ella se ocupaba de las tareas domésticas, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la investigación que había comenzado.
En algún lugar de la ciudad, un detective estaba siguiendo a su marido, registrando sus movimientos. Tal vez ya sabía algo importante. Por la noche, Fabricio llegó de buen humor. «Un día estupendo», dijo besándola. «Hemos vendido 3 frigoríficos y 2 aparatos de aire acondicionado. Valentina está haciendo un gran trabajo, los clientes la tratan muy bien». Al mencionar el nombre de Valentina, Adelaida sintió una punzada en el pecho, pero intentó no mostrarla. «Eso está bien», dijo. «Entonces hizo bien en contratarla». «Sí, es una chica lista, irresponsable. Anoche se quedó hasta tarde, ayudando a ordenar las nuevas existencias». Adelaida asintió, anotando mentalmente aquella información. Fabricio había llegado a casa ayer a las 10:30. Si Valentina se había quedado hasta tarde en la tienda, eso podría explicar su regreso tardío, o, alternativamente, convertirse en una coartada para el tiempo que habían pasado juntos. La mañana del domingo comenzó como de costumbre. Adelaida se levantó temprano, hizo el desayuno y se preparó para su madre. Todos los domingos almorzaba en casa de Dolores, una tradición que no habían roto en años. Fabricio a veces se unía a ellos, pero la mayoría de las veces se quedaba en casa, alegando cansancio o negocios. Dolores Solórzano vivía en una pequeña casa en el casco antiguo de la ciudad, no lejos de la misma calle San Miguel mencionada en la nota. Había heredado la casa de sus padres y la mantenía cuidadosamente en orden. A sus 62 años, la madre de Adelaida seguía siendo una mujer vigorosa, de mente aguda y personalidad franca. «Pareces cansada», dijo Dolores cuando se sentaron en la cocina a tomar una taza de café antes de cenar. ¿Había ocurrido algo? Adelaida dudó. Su madre era una mujer perspicaz y era difícil ocultarle los problemas. Además, el consejo de una persona con experiencia no estaría de más. «Mamá, ¿puedo decirte algo? Es entre nosotras». Dolores apartó la taza y miró a su hija con atención. «Por supuesto. ¿Qué te preocupa?» Adelaida le contó lo de la nota, lo de sus sospechas, lo de contratar a un detective. Su madre escuchaba en silencio, solo de vez en cuando hacía preguntas aclaratorias. Cuando terminó el relato, Dolores guardó silencio durante largo rato, mirando por la ventana el pequeño patio donde florecían rosas y bugambillas. «¿Sabes?», dijo al fin, «siempre he tenido la impresión de que Fabricio no era tan fácil. ¿Qué quieres decir? Es demasiado suave, demasiado correcto. He visto muchos hombres así en mi vida. Saben decir las palabras adecuadas, hacer los gestos correctos, pero están vacíos por dentro». Adelaida miró a su madre sorprendida. En todos los años de matrimonio, Dolores nunca había hablado mal de su yerno. Al contrario, parecía aprobarle. ¿Por qué nunca hablaron de ello? ¿Para qué? Le querías, eras feliz. ¿Por qué iba a estropear tu estado de ánimo con mis sospechas? Tal vez me equivoqué. ¿Y ahora? Dolores suspiró. Ahora creo que siempre tuve razón. Un hombre que ama de verdad a su mujer no pierde el tiempo con otras mujeres. Prepararon juntos la cena, pescado frito con verduras, arroz al azafrán, ensalada de tomate y pepino. Trabajando con las manos, Adelaida se fue calmando poco a poco. La cocina de su madre siempre la tranquilizaba. «¿Qué debo hacer si se confirman mis sospechas?», preguntó mientras cortaba los tomates. «No tomes decisiones precipitadas», dijo Dolores, removiendo el arroz. «Primero averigua la verdad. ¿Cuánto tiempo lleva así? Si es serio, si tiene planes de cambiar. ¿Y después? Luego decides si es más importante mantener a tu familia unida a toda costa o conservar tu amor propio». Durante la comida hablaron de otras cosas, del trabajo de Adelaida, de los vecinos, de las noticias de la ciudad. Dolores habló de sus planes para el verano. Quería ir a ver a su hermana a Belo Horizonte, a visitar a sus sobrinos. «¿Fabricio y tú vais a algún sitio?», preguntó. «Me sugirió Recife, pero aún no lo he decidido.
¿No lo has decidido o no quieres hacer planes hasta que se aclare la situación? Adelaida sonrió. Su madre realmente la comprendía mejor que nadie. La segunda, supongo. Así es. No deberíais planear un futuro juntos hasta que sepáis si lo hay. Dejar a su madre hizo que Adelaida se sintiera más tranquila. Hablar con Dolores la había ayudado a organizar sus pensamientos y emociones. Lo más importante ahora era esperar los resultados del trabajo del detective y no delatarse antes de tiempo. En casa, Fabricio estaba viendo el fútbol en la televisión. Estaba de buen humor, habló de planes para la semana siguiente, sugirió ir a un nuevo centro comercial en una ciudad cercana para ver cómo se organizaba allí el comercio. Quizá deberíamos abrir una cuarta tienda allí, pensó. Aún no hay mucha competencia, pero sí mucha gente. Adelaida escuchaba, asentía, hacía preguntas. Por fuera todo era como siempre, pero por dentro sentía un extraño distanciamiento. Era como si mirara a su marido a través de un cristal, estudiándolo como a un extraño. El lunes, mientras daba clase en octavo, sonó el teléfono. Era Osvaldo. ¿Podemos vernos esta noche?, preguntó. Hay información preliminar. El corazón de Adelaida latió más deprisa. ¿Algo serio? Será mejor que hablemos cuando nos veamos. En el mismo café, a las 7. Estuvo en vilo hasta la noche. Pasó su lección de noveno curso de forma mecánica, casi incapaz de escuchar sus propias palabras. Los niños se dieron cuenta de su despiste, pero con delicadeza no hicieron ningún comentario. En el café Tropicana, Osvaldo ya la esperaba con una carpeta en las manos. ¿Qué has averiguado?, preguntó Adelaida sin siquiera pedir una copa. Tus sospechas son fundadas, dijo con calma. Efectivamente, el viernes por la noche su marido se reunió con Valentina Reyes en el número 17 de la calle San Miguel. Esa es su dirección. El mundo que rodeaba a Adelaida se congeló por un momento. Sabía que estaba preparada para la noticia, pero aún así sintió que el suelo se le iba bajo los pies. El mes pasó volando. Adelaida siguió llevando su vida habitual, dando clases, quedando con Claudia los miércoles, cocinando cenas para Fabricio. Pero por dentro, todo había cambiado. Cada mirada a su marido, cada palabra que pronunciaba, cada gesto que analizaba desde un nuevo ángulo. La certeza de que lo vigilaban, de que en algún lugar se acumulaban pruebas de su infidelidad, envenenaba cada día. Osvaldo llamaba 2 veces por semana con breves informes. Las reuniones en la calle San Miguel continuaron. A veces Fabricio visitaba a Valentina después del trabajo. A veces se reunían los fines de semana con el pretexto de casos de trabajo extra. El detective era profesional y comedido en sus informes, pero incluso los escasos datos pintaban un cuadro claro. Lo más difícil era mantener la naturalidad en casa. Fabricio seguía siendo atento, le llevaba flores, le preguntaba por su trabajo, hacía planes para el verano. A veces Adelaida se sorprendía a sí misma pensando que, si no supiera la verdad, estaría contenta con tanta atención. Ahora cada gesto afectuoso parecía falso, cada regalo un intento de tranquilizar su conciencia. En el colegio, sus compañeros empezaron a notar su depresión. Doña Isolda le preguntó varias veces si todo iba bien en casa. El señor Ricardo le sugirió que fuera al médico, que a lo mejor le faltaban vitaminas. Adelaida bromeó sobre su cansancio al final del curso y prometió descansar en verano. Con Claudia era más fácil. Su amiga conocía la situación y la apoyaba moralmente. Durante sus reuniones semanales comentaban la evolución de la situación y Claudia escuchaba pacientemente las preocupaciones de Adelaida. «Lo estás haciendo muy bien», le dijo un miércoles mientras le echaba azúcar al café. «Si estuvieras en tu lugar, mucha gente ya habría montado un escándalo». «¿Por qué?», respondió Adelaida. «Mientras no sepa toda la verdad, un escándalo solo hará daño. Y si lo sé, entonces actuaré deliberadamente». Claudia asintió con aprobación.
Había visto suficientes dramas familiares en el hospital como para conocer el valor de las decisiones deliberadas. En casa, Adelaida se volvió más atenta a los detalles. Se daba cuenta cuando Fabricio volvía del trabajo demasiado contento, cuando su camisa olía a un perfume desconocido, cuando se demoraba en la ducha más de lo habitual. Todo formaba un mosaico de engaños que ella ensamblaba pacientemente mientras se preparaba para la inevitable conversación. Su madre llamaba cada pocos días, preguntando con delicadeza por la evolución de la situación. Dolores no daba consejos, solo escuchaba y apoyaba. A veces, Adelaida acudía a ella solo para sentarse en silencio, a tomar el té en el entorno familiar de su infancia. El tiempo mostrará lo que es correcto, decía Dolores mirando a su hija con comprensión. Lo importante es no sacar conclusiones precipitadas. A mediados de mayo llamó Osvaldo y dijo que estaba listo para dar un informe completo. Hay suficiente información para emitir un juicio definitivo, dijo. ¿Quedamos mañana por la noche? No en un café. Demasiado material. Mejor en el Parque de Santa Cruz, junto al viejo senador. Adelaida conocía el lugar, un pequeño parque en el centro de la ciudad donde por las tardes paseaban familias con niños y parejas de enamorados. El senador estaba en la esquina más alejada, entre árboles altos, donde podían hablar tranquilamente. Llegó a la hora acordada, las 7 de la tarde. Mayo era cálido pero no caluroso en su región, y el parque estaba abarrotado. Los niños jugaban en el patio, los adolescentes montaban en bicicleta, las personas mayores paseaban tranquilamente por las callejuelas. Osvaldo ya estaba esperando en el senador con una gran carpeta marrón en las manos. Parecía más serio que de costumbre, y Adelaida comprendió que la noticia sería desagradable. «Siéntese, por favor», dijo señalando un banco en el interior del senador. «Lo que voy a decirle será doloroso. ¿Están preparados?» Adelaida asintió, aunque sintió que se le retorcía el estómago por la tensión. «Sus sospechas se han confirmado», comenzó Osvaldo abriendo la carpeta. «Efectivamente, su marido tiene una aventura con Valentina Reyes, pero no es una relación reciente. Según mis fuentes, su relación dura ya unos 3 años». ¿3 años? Adelaida sintió que la sangre se le escurría de la cara. Pero si solo llevaba 6 meses trabajando para él. 6 meses, pero se conocían desde hacía mucho más tiempo. Valentina trabajaba en un salón de belleza cerca de una de las tiendas de su marido. Se conocieron cuando ella entró a comprar un secador de pelo para el trabajo. El detective sacó unas fotografías de una carpeta y las colocó delante de Adelaida. Las fotos eran de Fabricio y una mujer joven, alta, delgada, con el pelo largo y castaño. Estaban sentados en un café, cogidos de la mano, besándose. En una foto, Fabricio tenía el brazo alrededor de Valentina a la entrada de su casa. «Fue tomada la semana pasada», explicó Osvaldo. «Pero tengo fotos más antiguas». Mostró varias fotos más, fechadas en meses diferentes. En todas ellas, Fabricio y Valentina parecían una pareja de enamorados. Adelaida miró las fotos, intentando creer lo que estaba viendo. Su marido, con el que vivía desde hacía 12 años, que le había jurado fidelidad, estaba abrazando a otra mujer con una ternura que Adelaida no había visto en mucho tiempo. «¿Cómo sabías que duraba 3 años?», preguntó, intentando hablar con calma. «Hablé con los vecinos de Valentina, con sus antiguos compañeros de la peluquería. Todos confirman que su marido entró en su vida en esa época. Primero fue a su peluquería con varios pretextos, luego empezaron a verse fuera del trabajo». Osvaldo sacó otra carpeta. «Tengo vídeos de los últimos encuentros. ¿Quiere verlas?» Adelaida dudó. Las fotos ya le habían causado bastante dolor, pero los vídeos podían ser aún peores. Por otra parte, necesitaba saber toda la verdad. «Enséñamelo», dijo. El detective encendió la tableta e inició el archivo de vídeo. Fabricio y Valentina aparecieron en la pantalla, caminando por la calle San Miguel. Reían, hablaban, parecían felices.
En la casa número 17 se detuvieron y Fabricio besó tiernamente a la mujer antes de que ella entrara. «Fue el jueves pasado», dijo Osvaldo. Aquel día había llegado a casa a las 10:30 y dijo que se había retrasado por inventario. Adelaida recordó aquella tarde. Fabricio parecía cansado y se quejaba de problemas con los proveedores. Ahora se daba cuenta de que el cansancio era de otro tipo. La siguiente cinta los mostraba en un café. Valentina decía algo, gesticulando enérgicamente, y Fabricio escuchaba con una sonrisa. Entonces ella le cubrió la mano con la suya y él entrelazó sus dedos. El gesto fue tan íntimo, tan familiar, que Adelaida se dio cuenta de que no se trataba de una simple aventura. Era una relación de verdad. «Hay más imágenes», dijo Osvaldo deteniendo el vídeo, «pero creo que el panorama general está claro». Adelaida se sentó en silencio, digiriendo lo que había visto. 3 años. 3 años llevando una doble vida, viéndose con otra mujer, mintiendo cada día. 3 años había sido una tonta por creer en un matrimonio feliz. «¿Qué sabes de ella?», preguntó por fin. «Valentina Reyes tiene 28 años. Nació aquí en la ciudad. Estudios secundarios. Trabajó como peluquera antes de que su marido la metiera en la tienda. Soltera, sin hijos. Vive sola en un piso de alquiler. Es extrovertida, simpática. Los colegas la adoran. ¿Qué dicen de su relación? Los vecinos saben que la visita un hombre casado, pero no conocen los detalles. Ella es muy discreta. En el salón de belleza donde trabajaba conocían la relación, pero la consideraban un asunto privado. Osvaldo recoge las fotos y guarda el portapapeles. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más que necesite saber? Adelaida negó con la cabeza. Había información más que suficiente. Ahora conocía la verdad en todos sus detalles, y esa verdad era aún peor de lo que había imaginado. «¿Cuánto le debo?», preguntó. «Ya habíamos hablado del pago». Osvaldo sacó un sobre y se lo entregó. «Aquí tienes copias de todas las fotografías y registros. Guardaré los originales un mes más, por si los necesito para el juzgado u otros fines». Adelaida cogió el sobre, pero no lo abrió. En casa, a solas, estudiaría el material con detenimiento. Ahora solo quería salir de aquí, estar a solas con sus pensamientos. «Gracias por su trabajo», dijo, poniéndose de pie. «Siento que la noticia haya sido tan desagradable», contestó el detective. «Si necesita algo más, llámeme». Adelaida salió del parque y subió a su coche, pero no arrancó el motor. Necesitaba tiempo para recuperarse, para pensar qué hacer a continuación. El sobre de pruebas yacía en el asiento del copiloto y estaba frío. 3 años. Así que la aventura había comenzado en el 9º año de matrimonio. Adelaida trató de recordar lo que había sucedido entonces en sus vidas. Fabricio acababa de abrir una segunda tienda, trabajaba duro, a menudo hasta tarde. Ella le apoyaba, creía en sus planes comunes, soñaba con tener hijos. Y él ya salía con otra mujer. Lo que más me dolió fue darme cuenta de lo buen mentiroso que era. Todos estos años volvía a casa, hablaba de trabajo, hacía planes para el futuro, le hacía el amor. Y todo mientras pensaba en otra persona. Adelaida arrancó el coche y volvió a casa. Fabricio aún no había vuelto. Los miércoles las tiendas estaban abiertas hasta las 9. Tenía tiempo para pensar, para decidir cómo comportarse. En casa se preparó un té fuerte y se sentó en la cocina con el sobre en las manos. Dentro había fotografías bien ordenadas, un pendrive con imágenes de vídeo y un breve informe escrito del detective. Todo estaba dispuesto de forma seca y profesional, pero eso no lo hacía menos doloroso. Miró las fotos una por una, estudiando el rostro de Valentina. La chica era muy guapa, radiante, joven, llena de vida. En las fotos reía, abrazaba a Fabricio, parecía feliz. Adelaida comprendió por qué su marido se sentía atraído por ella. Con 28 años, Valentina era 7 años más joven que Adelaida, y eso también importaba.
Pero lo más sorprendente era la expresión de Fabricio en las fotografías. Miraba a Valentina con tanta ternura, con tanta preocupación, que a Adelaida se le estrujó el corazón. Cuando la había mirado así por última vez, no lo recordaba. El sonido de las llaves en la cerradura la hizo guardar rápidamente todo su material en el bolso. Fabricio entró en la cocina cansado pero satisfecho. «Hola, cariño», dijo dándole un beso en la mejilla. «¿Qué tal estás? ¿Qué has hecho esta noche?» «He ido a dar un paseo por el parque», contestó Adelaida intentando sonar natural. «Hace buen tiempo y quería tomar el aire». «Es verdad. Deberías pasear más, sobre todo ahora que hace calor». Se sentó a la mesa y ella le preparó la cena. Fabricio habló del día, quejándose de los clientes malhumorados, elogiando el trabajo de los empleados. Mencionó a Valentina, diciendo que estaba haciendo un buen trabajo con la nueva remesa de microondas. Adelaida escuchó y pensó en lo fácil que le resultaba mentir. Qué fácil era decir el nombre de su amante como si fuera una empleada normal. Qué fácil era planear unas vacaciones juntos, sabiendo que su corazón pertenecía a otra. Por la noche, no pudo dormir durante mucho tiempo. Tumbada junto a su marido, escuchando su respiración tranquila y pensando en el futuro. ¿Qué hacer con los conocimientos adquiridos? ¿Hacer un escándalo? ¿Exigir explicaciones? ¿Pedir el divorcio? Por el momento, se inclina por no hacer nada. Necesitaba pensar en la situación, sopesar todas las opciones, darse cuenta de lo que realmente quería. Las prisas solo podían perjudicarla. Por la mañana, Adelaida había tomado la decisión de guardar silencio por el momento, reunir fuerzas, prepararse moralmente para la inevitable conversación, y vigilar a Fabricio, sabiendo ahora la verdad sobre su doble vida. Después de la conversación con el detective pasaron 15 días. Adelaida vivía en un extraño estado de bifurcación. Por fuera todo seguía como antes, pero por dentro se sentía como una actriz representando el papel de una esposa feliz. Todas las mañanas preparaba el desayuno, deseaba un buen día a Fabricio y, por la noche, se interesaba por sus asuntos. Y cada vez que él mencionaba el trabajo o a los compañeros, ella traducía mentalmente sus palabras en verdad. En el colegio, sus compañeros seguían notando su mal humor, pero lo achacaban al cansancio previo a las vacaciones de verano. En efecto, el curso escolar estaba llegando a su fin, con los exámenes finales, las notas definitivas y las reuniones pedagógicas que se avecinaban. Adelaida intentó sumergirse en su trabajo, pensar menos en los problemas domésticos. Claudia y ella se veían más a menudo de lo habitual. Su amiga era la única persona con la que podían hablar abiertamente sin fingir. Claudia no daba consejos, solo escuchaba y apoyaba, comprendiendo que Adelaida necesitaba tiempo para decidir por sí misma. «Eres sorprendentemente fuerte», le dijo durante una de las reuniones. «Si yo fuera tú, ya se lo habría echado todo en cara». «¿Para qué?», replicó Adelaida. «Hasta que no esté preparada para afrontar las consecuencias, es mejor callarse». En casa, la tensión crecía cada día. Fabricio no parecía darse cuenta de nada, seguía comportándose como un marido atento. Le llevaba flores, le preguntaba por sus planes para el verano, incluso le sugería un viaje de fin de semana al mar para relajarse antes de las vacaciones. Adelaida aceptó todas las propuestas, pero participó en ellas mecánicamente. Durante el viaje al mar, se sentó en la playa, miró las olas y pensó en cómo Fabricio sabe dividir su vida en compartimentos. Con ella, un padre de familia modelo, con Valentina, una amante apasionada. Y ninguno interfiere con el otro. Releía el material del detective cada pocos días, como si comprobara si lo había soñado todo. Las fotografías estaban en un bolsillo secreto de su bolso y a veces, en momentos especialmente difíciles, sacaba una o dos para recordar la realidad de la situación. Su madre la llamaba regularmente, pero no insistía en los detalles.
Dolores intuía que su hija estaba pasando por un momento difícil y se limitaba a estar a su lado, dispuesta a ayudarla cuando lo necesitaba. «¿Cómo estás, cariño?», le preguntó durante otra llamada. «Estoy bien, mamá. Todavía no ha cambiado nada. Recuerda que no hay prisa. La decisión correcta llegará cuando estés preparada». A finales de mayo ocurrió un hecho que lo cambió todo. Fabricio llegó a casa antes de lo habitual, sobre las 7 de la tarde, con un aspecto inusualmente serio. Normalmente, antes se cambiaba de ropa, se lavaba las manos y hablaba del día. Hoy se ha sentado a la mesa de la cocina sin quitarse la camisa y se ha quedado mirando por la ventana durante un buen rato. «¿Ocurre algo?», preguntó Adelaida poniéndole delante una taza de café. «Tenemos que hablar», dijo él sin levantar la vista. Había una nota en su voz que Adelaide sabía que utilizaba cuando estaba a punto de decir algo desagradable. Normalmente se refería al trabajo o a las finanzas, pero hoy el tono era diferente, más personal. «¿Sobre qué?», preguntó sentándose frente a él. Fabricio permaneció largo rato en silencio, buscando palabras. Luego levantó los ojos y la miró con una expresión que ella no supo descifrar. ¿Culpa? ¿De determinación? ¿Alivio? «Adelaida, quiero que nos divorciemos». Las palabras quedaron flotando en el aire. Adelaida estaba preparada para esta conversación, pero aún así sintió que algo le oprimía el pecho. Una cosa era saber que había problemas en el matrimonio y otra oír una declaración directa. «¿Por qué?», preguntó con la mayor calma posible. «Hemos superado la relación», respondió Fabricio bajando la mirada. «¿Comprendes? Con los años nos hemos convertido en personas diferentes. Lo que nos unía ya no funciona». Adelaida estudió su rostro, intentando ver hasta qué punto era sincero. Fabricio parecía convencido por sus palabras, pero ella conocía la verdadera razón de su decisión. «Dejar la relación», repitió ella. «¿Qué quiere decir eso? Vivimos como vecinos, no como marido y mujer. Tú estás ocupado con tu trabajo, yo con el mío. Casi nunca hablamos de corazón a corazón, no hacemos planes juntos. ¿Qué clase de familia es esa?». Había algo de verdad en lo que decía, y eso lo hacía especialmente doloroso. De hecho, se habían distanciado en los últimos años. Pero Adelaide comprendía ahora la verdadera razón de ese distanciamiento. «¿Qué había cambiado?», preguntó. «Antes te sentías cómoda con esta situación». «Me parecía normal. Pensaba que así debía ser el matrimonio, rutinario, estable, sin emociones fuertes. Pero entonces me di cuenta de que la vida podía ser diferente». «¿Más colorida?», dijo Adelaida, observando atentamente su reacción. «Sí, más colorida, más viva». Fabricio se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. «No quiero que desperdiciemos nuestros mejores años en algo que ya no nos alegra ni a ti ni a mí. ¿Cómo sabes que no disfruto de nuestro matrimonio? Mírate, Adelaida, te has vuelto retraída, triste. Apenas nos tocamos, no reímos juntos. ¿Es eso lo que quieres de la vida?». Adelaida se quedó callada, meditando sus palabras. Por un lado, tenía razón. Su relación se había vuelto formal. Por otro lado, ahora se daba cuenta de que era una consecuencia, no una causa. «¿Tienes otra mujer?», le preguntó sin rodeos. La pregunta sonó dura, y Fabricio se volvió bruscamente hacia ella. «¿Qué?», sonó realmente sorprendido. «¿Qué tiene que ver otra mujer?». «Los hombres suelen pedir el divorcio cuando tienen a otra». «Adelaida, no hay nadie más», dijo con firmeza mirándola a los ojos. «Te lo juro. Es que me he dado cuenta de que no quiero seguir viviendo en un matrimonio sin amor». Mintió de forma tan convincente que, si Adelaida no hubiera tenido pruebas, se lo habría creído. Su entonación era correcta, su mirada directa, sus gestos naturales. Un maestro de su oficio. «¿Sin amor?», repitió ella. «¿Quieres decir que ya no me quieres?». Fabricio suspiró y volvió a sentarse. «Te respeto, te aprecio como persona,
pero ese amor que tenías al principio ya no existe, y tú tampoco, si eres sincera contigo misma. Adelaida meditó sus palabras. El amor. ¿Cuándo fue la última vez que sintió verdadero amor por él en lugar del afecto habitual? Era difícil responder a esa pregunta. De acuerdo, dijo al fin. Digamos que tienes razón. Digamos que hemos superado la relación. ¿Y ahora qué? Nos divorciamos civilizadamente. Vendemos la casa, dividimos el dinero, cada uno empieza una nueva vida. ¿Lo dividimos en partes iguales? Fabricio dudó en responder, y Adelaida se dio cuenta de que estaba a punto de oír lo que probablemente había sido toda la conversación. Adelaida, sé realista. Yo compré la casa con mi dinero, yo construí las tiendas. Tú eres profesora, tu sueldo es simbólico. Es justo que me quede con la mayor parte de la propiedad. ¿La mayor parte?, preguntó ella. ¿Qué parte? Estoy dispuesto a darte un tercio del valor de la casa y una pequeña indemnización. Eso bastaría para alquilar un piso y empezar a vivir por tu cuenta. Adelaida sintió que le subía la rabia por dentro, no por el dinero, sino por la arrogancia con la que había intentado engañarla, haciendo ver que ella era una aprovechada y él el único artífice de su bienestar. ¿Y los 12 años que llevaban juntos?, preguntó ella. Llevé la casa, te apoyé cuando empezaste el negocio. ¿Eso no vale nada? Por supuesto que sí. Te lo agradezco, pero legalmente, Fabricio tiene las manos extendidas. La propiedad está a mi nombre. Era lo correcto desde el punto de vista fiscal. ¿Así que planeaste engañarme de antemano? Adelaida, no seas tonta. Solo quiero resolver esto pacíficamente, sin tribunales ni escándalos. Si insistes en un reparto equitativo, tendré que demostrar en los tribunales que no tuviste nada que ver en la creación del negocio. ¿Y qué tendrías que probar? Que no invertiste en las tiendas, que no trabajaste allí, que no tomaste decisiones de negocios. De hecho, has estado viviendo de mí todos estos años. Las palabras «viviendo del paro» sonaron especialmente ofensivas. Adelaida se dio cuenta de que Fabricio la estaba provocando deliberadamente para que aceptara sus condiciones. ¿Y si no acepto tus condiciones? Entonces iremos a los tribunales. Es más largo, más caro y más desagradable para todos, pero la elección es suya. Fabricio se levantó, dando por terminada la conversación. Piensa en mi oferta. No tengo prisa, pero me gustaría resolver esto antes del final del verano. ¿El final del verano? Adelaida se levantó para seguirle. ¿Así que tengo 2 meses para pensármelo? Más o menos. Ya he consultado a un abogado y me ha dicho que si los dos estamos de acuerdo tardaremos 1 mes y medio. ¿Ya has consultado a un abogado? La voz de Adelaida tenía una nota metálica. ¿Cuándo? La semana pasada. Quería saber cuál era la mejor manera de actuar. Ya veo. Así que has tomado una decisión sin mí. Adelaide, no me conviertas en el villano. Solo quiero que los dos seamos felices. Se acercó a ella e intentó cogerle las manos, pero ella se apartó. Necesito tiempo para pensar, dijo. Claro que lo necesitas. Tómate todo el tiempo que necesites. El resto de la velada transcurrió en un pesado silencio. Fabricio cenó, vio la televisión, actuó como si no hubiera pasado nada. Adelaida intentó hacer las tareas de la casa, pero sus pensamientos eran confusos. Lo más sorprendente era la facilidad con que mentía. No solo sobre el divorcio, que podría haberse negociado honestamente, sino sobre los motivos, sobre que no había nadie, sobre un reparto justo de los bienes. Cada palabra era una mentira, pronunciada con la convicción de un hombre acostumbrado al engaño. Por la noche, Adelaida no podía dormir. Se tumbó junto a su marido, que dormía tranquilamente, y pensó qué hacer a continuación. Ahora todas las cartas estaban al descubierto. Él quería el divorcio para estar con Valentina y planeaba dejar a su legítima esposa prácticamente sin nada. Esta mañana se despertó con la cabeza despejada y una decisión firme. Fabricio estaba desayunando y preparándose para ir a trabajar cuando ella bajó a la cocina. «Buenos días», le dijo,
como si ayer no le hubiera propuesto el divorcio. ¿Cómo has dormido? No muy bien, respondió Adelaida. He estado pensando en lo que me dijiste. ¿A qué conclusiones has llegado? Necesito tiempo y espacio. Me quedaré unos días con Claudia para reflexionar. Fabricio asintió, pero había un brillo de alivio en sus ojos. Probablemente sea lo correcto. Los dos necesitamos una pausa. Sí, asintió Adelaida. Una pausa. Cuando él se marchó, ella preparó una bolsa con lo necesario. En un bolsillo secreto metió un sobre con las fotografías. Le serían útiles. Luego llamó a Claudia. ¿Puedo quedarme contigo unos días? Sí, claro. ¿Qué ha pasado? Te lo contaré cuando nos veamos. Pronto estaré allí. Al salir de casa, Adelaida volvió a mirar las ventanas de su dormitorio. 12 años de su vida llegaban a su fin, pero más que amargura sintió un extraño alivio. Fabricio había hecho el primer movimiento en una partida que iba a ganar, pero no tenía toda la información sobre su oponente. La casa de Claudia era acogedora y tranquila. Su amiga escuchó el relato de la conversación de ayer y sacudió la cabeza. «Qué descaro», dijo. «Vivió 3 años con su amante y ahora quiere privarte de dinero». «Lo más interesante es que se cree un hombre honrado», dijo Adelaida. «En su mente está haciendo lo honorable. ¿Qué vas a hacer tú?» «Aún no lo sé, pero una cosa es cierta, no voy a rendirme todavía. Tienes pruebas de su adulterio. Es un caso fuerte para el tribunal». «Sí, lo es. La cuestión es cuándo usarla». Adelaida sacó una foto de Fabricio besando a Valentina en su casa. «Todavía no sabe que estoy en esto. Esa es mi mayor ventaja». Claudia estudió la foto y sacudió la cabeza. «Espero que le des una buena lección. Los hombres así deben recibir su merecido». «Ya veremos», replicó Adelaida. «Ya veremos». Después de mudarse con Claudia, Adelaide se encontró en una situación completamente nueva. Por primera vez en 12 años de matrimonio, vivía separada de su marido, tomando sus propias decisiones, planeando su vida sin tener en cuenta los intereses de los demás. Los primeros días fueron especialmente difíciles. Fabricio telefoneaba todas las noches, preguntando por su bienestar, recordándole que esperaba una respuesta sobre el divorcio. Hablaba en voz baja, con persuasión, como si realmente se preocupase por su bienestar. Y cada vez, Adelaide se maravillaba de lo bien que sabía interpretar el papel de marido comprensivo. «No te estoy metiendo prisa para que tomes una decisión», le dijo en una de las llamadas. «Sé que es difícil, pero no quiero que lo alargues. Cuanto más lo pospongamos, más doloroso será». «Necesito tiempo», respondió Adelaida. 12 años no es algo fácil de tachar. «Claro que lo entiendo. Pero piensa en el aspecto práctico. Las vacaciones de verano son un buen momento para mudarse, para hacer el papeleo». Adelaide escuchó y se maravilló de su descaro. Le estaba metiendo prisa con el divorcio para legitimar su relación con su amante, pero lo presentaba como una preocupación por su comodidad. A mediados de junio, tomó una decisión fundamental: no aceptar las condiciones propuestas por Fabricio. Pero antes era necesario encontrar un buen abogado, estudiar sus derechos, prepararse para el juicio. Claudia ayudó todo lo que pudo. Preguntó a conocidos, buscó referencias, incluso se tomó unos días de vacaciones para apoyar a su amiga en sus visitas legales. «No estás sola», le dijo. «Tú y yo pasaremos por esto y le enseñaremos a este tramposo dónde están los cangrejos de río». Encontró al abogado a través de un conocido de Dolores, un anciano profesor que había dado clases en el mismo colegio que ella. Su hijo, Rafael Santos, era un abogado de familia con experiencia y buena reputación. Rafael parecía un hombre de unos 40 años, tranquilo, atento, con una mente aguda y la capacidad de comprender las cosas con rapidez. Cuando Adelaida le mostró las fotografías y los vídeos del detective, estudió el material durante largo rato, a veces haciendo preguntas aclaratorias. «Es un caso interesante», dijo al fin. «Tu marido ha cometido el clásico error de subestimar al enemigo.
Cree que usted no sabe nada de su aventura y planea divorciarse a su manera. ¿Qué posibilidades tengo?, preguntó Adelaida. Muy buenas. Las pruebas de adulterio tienen un impacto significativo en la división de bienes, sobre todo cuando se trata de una relación duradera y no de una aventura casual. Rafael le explicó las sutilezas legales, los posibles escenarios y los términos aproximados del procedimiento. Y lo más importante, aconsejó no precipitarse con la presentación de documentos. «Déjale que vaya primero al juzgado», dijo el abogado, «que exponga su posición, que haga peticiones, y nosotros responderemos con argumentos de hierro». A finales de junio, Fabricio perdió la paciencia. Fue a casa de Claudia, por primera vez desde su separación. «Adelaida, tenemos que terminar esta conversación», dijo cuando ella salió al patio. «Llevo un mes esperando tu decisión». «¿Y después qué?», preguntó ella. «Si no llegas a un acuerdo amistoso, te demandaré. No quería llegar a ese punto, pero no veo otra salida». «Adelante», respondió Adelaida con calma. Fabricio la miró sorprendido. Por lo visto, esperaba lágrimas, persuasión, intentos de reconciliación. «¿Estás segura? Un juicio es público, caro, angustioso. Es más fácil llegar a un acuerdo». «Tenemos distintas definiciones de lo que significa amigable», replicó Adelaida. «Ve a juicio. Veremos qué decide el juez». Una semana después recibió la citación judicial. Fabricio pedía la disolución del matrimonio por diferencias insalvables y solicitaba al tribunal que reconociese que Adelaida no tenía derecho a una división equitativa de los bienes adquiridos conjuntamente porque no había participado en su creación. Rafael estudió detenidamente el escrito de demanda y sonrió. Nos lo puso fácil. «Mira, aquí afirma que tú no trabajabas en el negocio familiar ni contribuías económicamente a su desarrollo, y aquí que vivías únicamente de los ingresos del demandante. En efecto, te está pintando como un dependiente». ¿De qué sirve eso? Porque podemos probar los verdaderos motivos detrás de esa representación. Un hombre que durante 3 años engañó a su mujer con su amante, ahora intenta humillarla económicamente. A los jueces no les gustan esos demandantes. La preparación de la vista judicial duró otro mes. Rafael recopiló documentos que confirmaban la situación económica de la familia, la contribución de Adelaida al hogar, el apoyo de su marido en períodos difíciles. Se prestó especial atención al periodo de formación del negocio, cuando Adelaida tenía 2 trabajos para mantener a la familia, mientras Fabricio invertía todo el dinero en el desarrollo de las tiendas. «Demostraremos que, sin su apoyo, su negocio no habría podido salir adelante», explicó el abogado. «Y luego mostraremos pruebas de su infidelidad y demostraremos que la división de los bienes la inició él únicamente por el bien de una nueva relación». Lo más difícil fue mantener la calma al comunicarse con Fabricio. Intentó reunirse varias veces, se ofreció a discutir la situación ante el tribunal, incluso insinuó la posibilidad de una reconciliación. «Adelaida, quizá nos hemos precipitado», dijo durante una de las llamadas. «Quizá deberíamos intentarlo de nuevo». «Tú mismo dijiste que habíamos superado la relación», le recordó ella. «Sí, pero, verás, la ruptura fue más dura de lo que pensaba. Te echo de menos nuestro hogar». Adelaida escuchó estas palabras y pensó en lo buena actriz que debía de ser Valentina para tolerar a un hombre que no podía ser sincero ni siquiera con su amante. «Es demasiado tarde, Fabricio. Has tomado tu decisión, ahora llévala a cabo. Pero si el juez te da la razón, recibirás más de lo que te ofrecí. ¿Para qué necesitas el dinero extra? No eres un mercenario». «No se trata de dinero, se trata de justicia». El día del juicio llegó a finales de agosto. Adelaida se levantó temprano, pasó mucho tiempo eligiendo ropa, intentando parecer respetable, pero no provocativa. Se decidió por un traje azul oscuro y una blusa blanca, austera pero femenina. Claudia la acompañó al juzgado.
¿Estás lista?, le preguntó su amiga. Tan lista como nunca lo estaré, respondió Adelaida. En el pasillo del juzgado vio a Fabricio y a su abogado, un hombre mayor con un traje caro. Fabricio parecía seguro de sí mismo, incluso un poco engreído. La saludó con la cabeza, como si hubieran venido a resolver un asunto formal. Rafael apareció con una gran carpeta de documentos. Todo está listo, dijo. Recuerda, responde con claridad, brevemente, no cedas a las provocaciones. Tenemos nuestra arma principal en reserva. La sala era pequeña, con ventanas altas y bancos de madera. Detrás de la mesa de la juez se sentaba una mujer de unos 50 años, de mirada atenta y expresión severa. La juez Leticia Ferreira era conocida por su integridad y su intolerancia al engaño. El procedimiento comenzó con la presentación de las posiciones de las partes. El abogado de Fabricio habló con suavidad, de forma convincente, presentando a su cliente como un empresario de éxito que había ganado su fortuna honradamente y que ahora estaba dispuesto a compartirla de forma justa con su ex mujer. Mi cliente no niega el derecho de su esposa a una parte de los bienes adquiridos conjuntamente, dijo, pero hay que tener en cuenta la contribución real de cada parte. El señor Mendoza creó el negocio desde cero, asumió riesgos, invirtió, trabajó 16 horas al día. Su mujer, en cambio, era ama de casa y profesora, lo cual es importante, pero no comparable a la creación de una empresa comercial. El juez escuchó atentamente, a veces haciendo preguntas aclaratorias. El abogado de Fabricio presentó certificados de ingresos de las tiendas, documentos de registro mercantil, certificados de propiedad de los bienes. El demandante considera justo asignar al demandado el 30% del valor de la propiedad conjunta, concluyó el abogado. Entonces se dio la palabra a Fabricio. Se levantó, se ajustó la corbata y habló con seguridad, con una sensación de autosuficiencia. Señoría, no quiero ofender a mi exmujer. Adelaida es una buena persona y le deseo felicidad. Pero seamos honestos, ella ha estado en mi nómina toda su vida. Sí, trabajaba como profesora, pero su sueldo solo cubría sus gastos personales. Todas las grandes compras, la casa, los coches, las vacaciones, todo lo pagaba yo. Hablaba con calma, mirando de vez en cuando a Adelaida. Había una certeza de victoria en su mirada. No la culpo por ello. Era un reparto de papeles que nos convenía a los dos. Pero ahora, en un divorcio, es justo tener en cuenta la contribución real de cada uno. Mis tiendas, nuestra casa, son el resultado de mi trabajo, mis riesgos, mis desvelos. El juez anotó los puntos principales y asintió. Ya veo. ¿Hay algo más que añadir? Sí, señoría. Estoy dispuesto a pagar a Adelaida una indemnización que le permita establecer su nueva vida con dignidad, pero la mitad de mis bienes es demasiado para un hombre que no participó en su creación. Fabricio se sentó, claramente satisfecho con su discurso. Su abogado asintió con aprobación. Ahora era el turno de Rafael. Se levantó sin prisa, abrió la carpeta y miró tranquilamente al juez. Señoría, mi cliente era, en efecto, una esposa fiel que apoyaba a su marido en todos sus esfuerzos, pero la demandante guardó silencio sobre algunas circunstancias importantes. Rafael sacó los documentos y los puso sobre la mesa. Durante el período de desarrollo de los negocios del señor Mendoza, del año 2005 al 2007, la señora Solórzano tenía 2 trabajos: maestra de escuela y tutora por las tardes. Sus ingresos constituían la mayor parte del presupuesto familiar, lo que permitía a su marido invertir todos los beneficios en el desarrollo de las tiendas. El juez tomó los documentos con interés. Además, continúa Rafael, la SRA. Solórzano se encargó de toda la contabilidad de la empresa familiar durante los 3 primeros años, ahorrando dinero en servicios especializados. También se encargaba de buscar proveedores, comparar precios y redactar contratos. Fabricio frunció el ceño. Al parecer,
¿Se había olvidado de esos detalles o esperaba no recordarlos? Pero lo principal, señoría, son los motivos de la demandante para pedir el divorcio y una división desigual de los bienes. Rafael hizo una pausa, dejando que la tensión aumentara. El hecho es que el señor Mendoza mantiene una relación desde hace 3 años con otra mujer, Valentina Reyes, que trabaja en una de sus tiendas. Se hizo el silencio en la sala. Fabricio levantó la cabeza bruscamente, con el rostro pálido. Tengo pruebas irrefutables de este hecho. Rafael sacó las fotografías y las colocó delante del juez. Adelaida vio cómo la expresión del rostro de Fabricio pasaba de la sorpresa a la comprensión, de la comprensión al horror. Como puede ver, señoría, el demandante no acaba de superar la relación. Lleva 3 años engañando a su mujer, llevando una doble vida. Y ahora, queriendo legitimar su relación con su amante, intenta privar económicamente a su legítima esposa. El juez examinó las fotografías. En ellas se veían claramente los rostros, las fechas de las tomas, las circunstancias de los encuentros. Eso no es todo, prosigue Rafael. La demandante afirma que el acusado vivía de su manutención, pero ¿cómo explicar el hecho de que dedicara una parte importante de su tiempo y dinero a su amante? El abogado presentó un informe detallado del detective, la hora de los encuentros, las cantidades gastadas, los regalos a Valentina. Resulta que el dinero de la familia, ganado incluyendo el trabajo de la SRA, Solorzano, el demandante lo gastó durante 3 años en una mujer extraña, y ahora quiere que su mujer sea reconocida como dependiente. Fabricio se quedó pálido y apretó los puños. Se daba cuenta de que la partida estaba perdida, pero aún no podía creer lo que estaba ocurriendo. Señoría, dijo su abogado, intentando salvar la situación, la vida personal de mi cliente no debe afectar a la división de los bienes. No debería, aceptó el juez. Si se tratara de una relación reciente, pero 3 años de engaño con malversación de fondos familiares es una circunstancia significativa. Rafael pasó a la ofensiva. Pedimos al tribunal que tenga en cuenta el daño moral causado al demandado por el engaño a largo plazo, así como que compense los fondos gastados por el demandante en la amante a expensas del presupuesto familiar. El juez estudió todos los documentos presentados, pidió varias veces detalles a los abogados. Luego se dirigió a Fabricio. Señor Mendoza, ¿puede comentar las pruebas presentadas? Fabricio se levantó pero no podía hablar. Abrió la boca, pero no le salían palabras. Finalmente, dijo, esta es mi vida privada. Que has ocultado a tu mujer durante 3 años, dijo el juez con severidad, mientras gastaba el dinero de la familia en una mujer extraña. No gasté el dinero de la familia. Tengo documentos que prueban lo contrario. Regalos, viajes, alquiler, todo ello provenía de los ingresos del negocio que usted afirma que es exclusivamente suyo. Fabricio se sentó, dándose cuenta por fin de lo desesperado de la situación. Su abogado intentó decir algo sobre la presunción de inocencia, pero el juez le interrumpió. Es suficiente. El caso está claro. El juez levantó la sesión para dictar sentencia. En el pasillo, Fabricio se acercó a Adelaida. Parecía confuso, casi patético. ¿Lo sabías todo?, preguntó en voz baja. Sí, respondió Adelaida con calma. Todo. ¿Desde cuándo? Lo suficiente. Fabricio negó con la cabeza. ¿Por qué no has dicho nada? ¿Para qué? Lo habrías negado de todos modos, como lo negaste en el juicio hasta el último momento. Adelaida, No lo hagas, la interrumpió. Es demasiado tarde para explicaciones. 1 hora más tarde, el juez pronunció la sentencia. El matrimonio quedaba disuelto. Los bienes se dividieron en partes iguales, con un pago adicional a Adelaida del 10% como indemnización por daños morales. Además, Fabricio tuvo que reembolsar el dinero gastado en su amante.
El tribunal considera, dijo el juez, que una larga infidelidad conyugal con ocultación de gastos importantes es motivo para aumentar la parte de la parte perjudicada. Al salir del juzgado, Adelaida se sintió extrañamente aliviada. 12 años de matrimonio habían terminado, pero no sentía amargura, solo cansancio y esperanza de un nuevo comienzo. Rafael le estrechó la mano. Se había hecho justicia. Ahora puedes construir una nueva vida. Claudia esperaba en la entrada con un ramo de flores. ¿Cómo ha ido?, preguntó. Hemos ganado, respondió Adelaida. Completamente. Fabricio fue el último en salir y regresó tambaleándose a su coche. Adelaida lo miró y pensó que había conseguido exactamente lo que quería: libertad para una nueva relación. Pero el precio no era solo la pérdida de la mitad de sus bienes, sino también la total revelación de sus mentiras. Vamos a celebrarlo, sugirió Claudia. Vamos, aceptó Adelaida. Tengo algo que celebrar.